Hola a todos, buenas tardes, noches en Galicia. Digo buenas por decir algo, como se suele decir aquí en Galicia. Esto ya debería entrar en casos de fenómenos paranormales porque por todos es sabido que en Galicia no hay verano. Ya definitivamente no hay verano, es otoño, invierno. Estamos en mayo y no para de temporal, borrasca tras borrasca. Y yo digo, por favor, esto para el ánimo es lo mejor que hay, irónicamente. Es decir, cuando alguien del sur me dice, ay, qué bonito, qué verde, que la lluvia, vente para aquí, 15 días, vente 15 días, verás cómo sales. Bueno, me callo. Eso, que ya me está tardando el milagro divino para poder irme al sur o que me dé un poquito de sol. En fin, ¿a qué viene esto? A nada. Pero vamos, como os había comentado en un último vídeo, estaba leyendo 2 libros simultáneos, el de Rosa Montero, El peligro de estar cuerda, me gustó mucho, pero hay que tener mucha fuerza para adentrarse en esa novela, te deja un poco tocado. Entonces vamos con una reseña de otro que me ha fascinado, que es el de Ramón J. Sender, Requiem por un campesino español. El tema tan manido de la guerra civil, tantas obras hay sobre esta guerra, tantas lecturas, sobre todo para bachillerato, sobre la guerra civil, Soldados de Salamina, El lector de Julio Verne. Si yo tuviese la potestad, ¿no? Lo recomendaría, además es un libro cortito, se lee muy bien, lo recomendaría, vamos, como lectura obligatoria para segundo de bachillerato. Requiem por un campesino español de J. Sender, publicado en el año 1953. El entorno, bueno, si tenemos en cuenta que el autor era de Huesca, Aragón, el entorno se desarrolla en un pueblecito rural, es todo en entorno rural. De hecho, vemos esa profundidad, ese desarraigo de la sociedad de esa época, un entorno rural, perdón, de un pueblecillo de Aragón, ¿vale? Los personajes principales hay secundarios, pero siempre quiero hacer como un contraste entre los personajes y un contraste de temas. El personaje principal, digamos que sería Paco, el del molino, y al mismo tiempo el cura, Mosén Millán. Son dos personajes aparentemente amigos, se llevan bien, el cura es el encargado de bautizar a Paco, de casarlo y finalmente no se pudo celebrar su entierro, pero de hacer como una misa de requiem a la que no acude nadie. Y los que acuden, el único amigo, aquí vemos la hipocresía de la sociedad de la época, ¿no? El único amigo que acude a esa misa de requiem es su caballo, que está trotando por fuera de la iglesia, y dicen, ¿de quién es ese caballo? Y resulta que era el caballo de Paco, el del molino. Vale, hay una antítesis entre estos dos personajes. Mosén Millán, el cura, es uno de los que más, más poder tenía en el pueblo, ya solo por ser cura. Representa pues eso, el estamento, la pasividad, es un sujeto pasivo, cobarde, sobre todo cobarde a la hora de asumir responsabilidades, de responder preguntas a las que Paco cuestiones que Paco le hace, no asume sus responsabilidades y por tanto es un individuo carente de justicia, digamos acobardado totalmente. Por la contra, Paco es un hombre ya desde joven, desde niño, a quien le gusta pues emprender acciones, llevar la lucha al día a día, hacer preguntas, cuestionárselo todo, dispuesto a luchar sobre todo contra las injusticias. Así acabará de manera trágica, ¿no? Este personaje. Por otra parte tenemos, la antítesis ricos-pobres. La obra se desarrolla en un entorno rural, pero siempre están digamos, los señoritos, como
como he mencionado, subrayado, marcado en alguna parte de la obra, los señoritos que en este caso son los ricos del pueblo, que en este caso son don Valeriano, que fue nombrado alcalde por los fascistas, don Gumersindo, otro cacique, y don Cástulo. Vemos aquí la antítesis, ricos y pobres, son los encargados de pues, hacerle la rosca un poco a Mosén Millán, lo que sería Vamos a ver, al final de la obra es que se ve todo, ¿no? Se ve lo que es la deslealtad, la traición. Entonces se podría catalogar a Mosén Millán como una especie de Judas y a don Valeriano, Gumersindo y don Cástulo pues como fariseos, hipócritas, aparentando costumbres como el rigor, incluso la bondad, hipocresía pura y dura. Hay claras referencias a la Biblia, a pasajes bíblicos, como las 10 monedas, 10 pesetas que pretende pagar cada uno de estos ricos, que son los 3 que se presentan al final en la misa de Requiem por Paco el del Molino, que fue fusilado, ¿vale? Fue fusilado, traicionado, ya os lo digo, ya os estoy haciendo un spoiler, traicionado por Mosén Millán, que era una de las pocas personas en las que Paco confiaba desde pequeño, a quien acompañaba, de quien fue monaguillo, de quien fue ayudante, a quien le hacía muchísimas cuestiones, pues es el personaje que finalmente de alguna manera lo traiciona, el personaje cobarde, desleal, esa especie de Judas, ¿no? Él se siente de alguna manera culpable, entonces dice, pues no viene nadie a la misa de Requiem, no viene nadie. En el pueblo era un hombre querido, sabían todos que era un hombre, como se cita en algún pasaje de la obra, que los tenía bien puestos, ¿no? Pues eso, este cura, el encargado de bautizarlo, de casarlo y de finalmente llevar a cabo su misa de Requiem, a la que solo acudieron curiosamente los ricos del pueblo, como dándose a ver que pretendían cada uno de ellos pagar la misa, cada uno de ellos 10 pesetas, lo que suma las 30 pesetas, las 30 monedas de, la referencia bíblica, ¿no? Que se pagaron en el tema de Judas, fariseos. Llama la atención que en cuanto a personajes femeninos, sí que figura en un momento dado Águeda, la mujer pero no se hace referencia, quiero decir, no se indaga en cómo era, no se profundiza en este personaje, la mujer de Paco, sí, la madre de Paco, las lavanderas, la mujer del enfermo, pero el único personaje femenino en el que se indaga, en el que se ahonda un poco, es el personaje de la Jerónima. La Jerónima, como digamos una mujer desgarbada, deslenguada, una superviviente, soltera, curiosamente soltera, pero que cada vez que alguien se casa dice, yo soy soltera, pero detrás de la iglesia yo ya, yo ya me pasé por la piedra aquí a medio pueblo, y que la tienen como, la loquilla encargada de ayudar en los partos, etcétera, etcétera, pero una mujer libre, digamos, que al final queda reducida a nada, una señora mayor, vieja, enloquecida por el sufrimiento. Y nada, es lo que sabemos de la Jerónima, de las pocas que sobreviven a este terror, ¿no? A las matanzas, a los fusilamientos. Se hace mucha referencia también al Carasol, ¿no? El Carasol, el Carasol, estaban en el Carasol. Bueno, el Carasol es un lugar donde vivía la gente más desgraciada, más pobre, en cuevas. Y hay un dato curioso que marcará toda la vida de Paco, el del Molino, y por el que él empieza a luchar y a rebelarse contra estas injusticias, es que cuando era monaguillo, en un momento dado acompaña Mosén Millán, el párroco, el cura, le pide que lo acompañe a dar una extrema unción a una cueva, a un lugar de estos, y él, Paco, con 6 años, se queda asombrado ante tal pobreza, ¿no? Ante la pobreza que ve en ese lugar, el enfermo agonizando,
encima de unas tablas, no era ni una cama, la mujer que se iba a quedar viuda, bueno, vestida con harapos, no tenían ni que cenar, un frío espantoso. Entonces él eso le llama muchísimo la atención y le pregunta al cura, oye, pero ¿por qué nadie hace nada por qué esta gente vive en cuevas? ¿Por qué esta gente no tiene dónde dormir, de qué alimentarse, se está muriendo, no tiene acceso a nada, nadie la ayuda? Y entonces el cura dice como que no preguntes, mira, esto es la decisión divina, es la decisión de Dios. Y él todo lo arreglaba con la decisión de Dios, cuando Dios lo decida, pues es eso, Dios lo decidió así, en fin. Y claro, a raíz de eso, digamos que es como el kit, el momento en el que, bueno, Paco el del Molino ya era un chaval que ya apuntaba maneras, ¿no? Y a partir de ahí empieza como a luchar un poco contra esas injusticias, ya empieza a dejarse ver, como decían, no nos dejéis ver por los lavanderos, que ahí hablan las mujeres de cosas que los hombres no pueden hablar. Bueno, él se dejaba ya ir por allí, ya de adulto, de adolescente, se bañaba en cueros allí, en fin, que le daba un poco igual al final cuando empieza todo lo que es la guerra, lo duro, digamos, él se tiene que esconder y es precisamente su padre, sí sabe dónde está, pero es precisamente Mosén Millán a quien acuden los fascistas y quien le preguntan, oiga, ¿usted sabe dónde se esconde? ¿Usted tiene relación con él? Él baja la cabeza, dice sí, pero no le hagan nada. Desde luego hay que ser un poco, no. Se sentía como soy un siervo de Dios, no puedo mentir, digamos, lo traicionó por completo. Por tanto, sujeto cobarde, hipócrita, sujeto pasivo y da igual que sí, que repite en todo momento, yo lo he bautizado, yo lo he casado y yo ahora me encargaré de, de esto, vamos, teniendo en cuenta este contraste que Paco es un personaje independiente, en todo momento osado, ávido de conocimiento, de saber y deseoso de justicia, sobre todo, a quien conocemos curiosamente a través de la voz de Mosén Millán, que es quien nos cuenta cómo era Paco, cómo llegó al mundo, cómo fue evolucionando, nos lo narra es un narrador omnisciente, externo, ¿va? En tercera persona nos lo cuenta todo esto el cura, Mosén Millán. Y bueno, para terminar, para que veáis un poquito los contrastes, lo que más me ha llamado la atención, eso de los señoritos, que todavía a día de hoy el que diga que no, que siguen existiendo pues ricos, pobres, desfavorecidos, favorecidos, hipócritas, los que hacen la rosca a los que se venden al mejor postor, los que, bueno, hablan de que son de izquierdas, pero bueno, a la hora de la verdad miran para otro lado. Ahí ya entramos en cuestiones políticas, la verdad es políticas, esta obra daría para comentar muchísimo, pero tampoco me quiero extender. Vale, voy a leeros algunos pasajes que he subrayado, sin más. Las esposas protestaban y ellos decían riendo que había que emborrachar las camisas para darlas después a los pobres. Con esa expresión, darlas a los pobres, se hacían la ilusión de que ellos no lo eran. Esto se refiere, el contexto es en la boda de Paco, el del molino. Que en todo momento está el romance de Paco, es el que sirve, digamos, como de hilo conductor de la historia, ¿no? Una canción que hace de eso, de hilo conductor, es por fragmentitos, según se va narrando la historia, pues el monaguillo actual de Mosén Millán va cantando el romance de Paco el del Molino. En el Carasol se decía que con el arriendo de pastos, cuyo dinero iba al municipio, se hacían planes para mejorar la vida de la aldea. Bendecían a Paco el del Molino y el elogio más frecuente entre aquellas viejecillas del Carasol era decir que los tenía bien puestos. Así tal cual lo escribe J. Sender. Y sí, los tenía bien puestos
y por desgracia la gente que los tiene bien puestos y se atreve a decirlo, pues puede acabar, como digo, como dice el refrán, de valientes está el cementerio lleno, pero bueno, en este momento y en este momento actual parece que lo ideal es ser un cobarde para sobrevivir. Llegó a la aldea un grupo de señoritos con vergas y con pistolas. Normalmente a aquellos tipos rasurados y finos como mujeres los llamaban en el Carasol pijaitos, pero lo primero que hicieron fue dar una paliza tremenda al zapatero, sin que le valiera para nada su neutralidad. Luego mataron a 6 campesinos y dejaron sus cuerpos en las cunetas de la carretera entre el pueblo y el Carasol. Sigue describiendo más, pero bueno, con esto es suficiente. El padre de Paco lo escuchaba sin responder, un poco pálido. El cura siguió hablando. Vio ir y venir a la joven esposa como una sombra, sin reír ni llorar. Nadie lloraba y nadie reía en el pueblo. Mosén Millán pensaba que sin risa y sin llanto la vida podría ser horrible, como una pesadilla. Sí, así mismo. Además de los asesinatos, lo único que aquellos hombres habían hecho en el pueblo era devolver los montes al duque. 2 días después, don Valeriano estaba en la abadía frente al cura, con los dedos pulgares en las sisas del chaleco, lo que hacía más ostensibles los dijes. Miraba al sacerdote a los ojos. Yo no quiero el mal de nadie, como quien dice, pero ¿no es Paco uno de los que más se han señalado? Es lo que yo digo, señor cura, por menos han caído otros. Mosén Millán decía, déjelo en paz, ¿para qué derramar más sangre? Y le gustaba, sin embargo, dar a entender que sabía dónde estaba escondido. De ese modo mostraba al alcalde que era capaz de nobleza y lealtad, Es todo apariencia, totalmente. Apariencia, porque a la hora de la verdad, en el momento en el que se ve que su vida corre peligro, aunque sea cura, no le tiembla la mano en decir dónde está escondido, pero que no le hagan nada. Como que, ¿en serio te lo crees? Vale. Más obras importantes de J. Sender. Bueno, para mí esta es la mejor. No le he leído toda su obra, ¿no? Pero, bueno, tenemos El lugar de un hombre, Epitalamio del Prieto Trinidad, La Esfera, El Rey y la Reina, Las criaturas saturnianas, Nocturno de los 14, Crónica del Alba. Bueno, es un autor que realmente vale la pena. Y esta novela se lee en nada y es maravillosa. Es maravilloso. Un poquito más de la guerra civil, y a quien esté interesado, pues viene muy bien para recordar y sobre todo para aprender y para ver que a día de hoy tampoco hemos evolucionado demasiado, ¿no? En lo que a bandos se refiere, y sigue habiendo, gente desgraciada, gente pobre, gente rica, quizá más ricos que nunca y más pobres que nunca. Y lo más bonito es que eso, nadie hace nada. Bueno, hoy en día pues, los curas ya no tienen esa autoridad. Iba a decir gracias a Dios, como el que decía soy ateo gracias a Dios. No recuerdo ahora el nombre de quién era conocido, pero no lo recuerdo. No sé si era... Bueno, no lo recuerdo ahora. Sí, un autor del 20. Y eso, indagando un poquito más en el tema y extrapolándolo a la era actual, que digamos que yo no veo, en política no veo derechas e izquierdas en este aspecto, veo siglas, simplemente veo siglas, pero lo que se llama izquierda de verdad no la veo. La ideología no la veo en ningún grupo político, es mi perspectiva. Entonces, bueno, aquí quizás sí que había gente que luchaba, gente que bueno, si era de izquierdas, predicaba con el ejemplo. Bueno, sin más, os dejo con esta pequeñita reseña y el tema de su mejor amigo. Fijaos, el caballo. A veces los animales son más nobles a veces no, casi siempre, que los seres humanos. Espero que os haya interesado y bueno, hasta
Hasta otro día. Un abrazo grande.